Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de amortizaciones. Aunque ya hemos visto anteriormente cómo funciona una tabla de amortización y eso nos ayuda a comprender un poquito mejor el concepto, en este vídeo vamos a tratar de ahondar un poquito más en ese concepto y lo vamos a aplicar a la forma en que calculamos la cuota que hay que pagar para saldar una deuda a través de las amortizaciones. En la tabla, cuando la rellenamos, ya sabemos cuál es la cuota con la que vamos a empezar a pagar. Y una vez sabemos esa cuota, sabemos bien cómo funciona el proceso de la amortización hasta que llegamos a saldar la deuda abajo del todo, a la derecha, poniendo un cero, si todas las cuentas han salido bien. Sin embargo, en este vídeo lo que vamos a hacer es tratar de hallar cuál es la cuota correspondiente a esa amortización bajo unas determinadas condiciones. Lo vamos a ver para un caso concreto, luego lo resolveremos para un caso genérico, obtendremos una fórmula a través de ese caso genérico que nos permitirá resolver los problemas de una forma mucho más rápida. En este caso vamos a empezar resolviéndolo primero por un camino que es muy largo, pero que nos va a ayudar a comprender muchísimo mejor cómo funciona este concepto de las amortizaciones. Mira, supongamos, por ejemplo, que tenemos este caso de aquí. Necesitamos, por ejemplo, pedir un préstamo de 35.000 euros a un interés del 12% anual, pero los pagos son mensuales. La capitalización es mensual. Y se supone que lo vamos a devolver en 3 años. Entonces nosotros, suponiendo que se va a devolver en 3 años, vamos a tener que hallar cuál es la cuota. Ya hemos hablado anteriormente, cuando realizábamos las tablas de amortización, de que si en algún momento puntual realizábamos un pago de la cuota superior al estipulado, lo que íbamos a conseguir con eso es que en ese paso concreto la cantidad de la deuda amortizada fuera superior a la que correspondería en un principio. Entonces, la deuda pendiente al final del proceso sería inferior y por tanto en el siguiente ciclo nos generaría unos intereses menores. Eso juega a nuestro favor. Es decir, cuanto antes hacemos el pago de la deuda, menor será el interés generado y más barato nos saldrá a nosotros. Nos ahorramos tiempo en el pago y también nos ahorramos dinero. La cantidad de dinero a devolver será menor. Pero bueno, en este caso lo que vamos a hacer es suponer que eso no es así, sino hacer primero el cálculo de la cuota anual, mensual, trimestral, semestral o diaria que debiera ser pagada para que el préstamo se saldara al terminar el tiempo estipulado a priori. Que después el cliente decide hacer pagos previos para saldar la deuda parcialmente antes. Genial, ningún problema. Pero nosotros lo que tenemos que hacer en principio es darle a ese cliente una cuota inicial para que pueda hacerse una idea. Que después el cliente decide pagar más y saldar la deuda antes, bueno, pues eso es otro problema. Se readaptará la tabla de amortizaciones en función de lo que el cliente haga. Pero nosotros, como digo, vamos a hacer el cálculo de la cuota que inicialmente hay que darle a ese cliente. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Perdona porque en un principio estaba enfocando el problema como si nosotros fuéramos el cliente y ahora como si nosotros fuéramos el banco. Lo que vamos a hacer en este caso es tratar de resolver cuál es la cuota correspondiente a la devolución de la amortización de esta deuda, suponiendo que lo vamos a devolver en principio en 3 años, sin pagos parciales de la deuda por el camino. Bueno, ¿cómo empezamos? Pues en primer lugar tenemos que tener en cuenta, como siempre, cuál va a ser el índice de variación con el que vamos a trabajar. Y en este caso es importante porque no estamos hablando de capitalización anual. Por tanto, va a variar, no va a ser el 12% anual. Entonces, como recordaréis, cuando teníamos una capitalización de tipo mensual, dividimos por 1200. Entonces, el índice de variación en este caso va a ser 1 más 12 partido de 1200. Esto nos va a dar 1,12. Perdón. Aquí me he equivocado. 1,01. ¿Vale? Si hacéis este cálculo con cuidado, os va a dar 1,01. Como hemos dicho ya en otras ocasiones, este índice de variación se podría calcular de otras maneras. Si estamos hablando de un 12% anual, pero el pago es mensual, son 12 meses, entonces al repartirlo me queda 12 partido por 12, 1% mensual. 1% mensual. Si es un 1% mensual, entonces yo el índice de variación con el que voy a trabajar mensualmente es el que me corresponde a una subida del 1%. Si es una subida del 1% sobre mi precio original, que es el 100%,
trabajo con el porcentaje del 101%, cuyo número decimal asociado es 1,01, nuestro índice de variación. No escribo esa forma de hacerlo porque es equivalente a esta y esta yo sé que la tenemos bien asentada. Entonces, primero calculamos el índice de variación, ya lo tenemos. ¿Qué pasaría si el periodo de capitalización fuera, por ejemplo, trimestral? Pues como es trimestral y hay 4 trimestres en el año, aquí dividiríamos por 400. Entonces nos quedaría un interés asociado del 3% trimestral, ¿vale? Bueno, en nuestro caso, el índice de variación ya sabemos que es el 1,01. Entonces, vamos a intentar comprender cómo funciona bien esto de la amortización. Cuando el prestamista nos da 35.000 euros y nos lo da a 3 años vista, el cálculo que a priori el prestamista hace es, bueno, pues los 35.000 euros que yo le he prestado al cliente, esos 35.000 euros iniciales, por eso lo he puesto aquí, bajo el capital inicial, después de esos 3 años, que van a ser en total 36 meses, porque la capitalización es mensual, me va a generar una cantidad de dinero final, un capital final igual a 35.000 por ese índice de variación. Lo voy a poner primero, como estamos habituados a verlo, 1 más el 12 partido de 1.200, elevado al número de meses que van a pasar. Como van a ser 3 años, pues son 3 por 12 meses, que son 36. Bueno, pongo aquí 3 por 12. Esto, como he dicho, es equivalente a multiplicar, no me va a caber aquí, así que lo borro. Esto van a ser 36, 3 por 12 son 36, y esto de aquí es el índice de variación que hemos hallado aquí. Por tanto, yo en vez de poner el paréntesis, a partir de ahora voy a poner directamente 1,01, que es nuestro caso. Entonces tenemos 1,01 elevado a 36. Entonces, el prestamista dice, bueno, pues la cantidad de dinero que el cliente me va a devolver por ese préstamo de 35.000 euros va a ser 35.000 por 1,01 elevado a 36, que son 50.076,91 euros. Vale. Esto es el cálculo que hace el prestamista. A esta persona yo le dejo 35.000 euros, por tanto, después de 3 años, como la capitalización es mensual, yo voy a multiplicar esa cantidad inicial por el índice de variación elevado al número de pagos, que son 36 en 3 años porque es capitalización mensual. Bueno, me da la cantidad que sea, esta de aquí en este caso. Y ahora, ¿qué va a hacer el cliente que me va a firmar el contrato por este préstamo? Bueno, pues lo que va a hacer es pagarme 36 cuotas, todas iguales, pero tenemos que tener en cuenta que si a mí me paga una cuota dentro de un mes, esa cuota me la ha devuelto con mucha antelación, lo cual es favorable. No es lo mismo que si la cuota me la devuelve el último mes. Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta. Cuando nosotros como cliente realizamos un pago, ese pago le voy a llamar A de amortización y le voy a poner sub M porque es mensual, ¿vale? Yo pago una amortización mensual, la que sea, al finalizar el primer mes. Aquí vamos a poner mes. Al finalizar ese primer mes, entonces el cliente va a hacer un pago, el que sea, el que queremos calcular, que no sabemos cuánto es, y esa cantidad de dinero que ya se ha pagado, pues eso ya corre a nuestro favor para saldar esa deuda. ¿Y de qué manera corre a nuestro favor? Pues bien, esa cuota que hemos pagado va a generar también sus intereses, pero los intereses generados van a costar como si los hubiésemos pagado nosotros. Es decir, nosotros pagamos esa cantidad al finalizar el primer mes y esa cantidad al finalizar el primer mes va a estar con el prestamista los 35 meses restantes que me quedan de contrato por el préstamo. ¿Vale? Recapitulo. El préstamo es de 3 años, a partir de ahora lo voy a referir como 36 meses, que es equivalente. Entonces, cuando termine el primer mes, quedan todavía 35 meses.
Por tanto, cuando termine el primer mes, si yo pago esta cantidad, la que sea, eso me va a generar una deuda, un interés a mi favor durante los siguientes 35 meses que va a estar con el prestamista. Por tanto, la cantidad generada de interés a mi favor va a dar un capital final igual a ese capital inicial, A sub m, por el índice de variación 1,01 elevado a los 35 meses que me quedan para saldar la deuda. El segundo mes, yo voy a volver a pagar la misma cantidad, la que queremos hallar y que no sabemos cuánto es. Cuando yo pago esa cantidad del segundo mes, tenemos que tener en cuenta que nos quedan todavía 34 meses por delante para acabar el contrato. Y como lo he pagado tan pronto, eso va a estar durante 34 meses generando intereses a mi favor, porque los he pagado ya. Entonces, esa cuota que yo he pagado ahora me va a generar unos intereses que van a convertir esa cuota en un capital final igual a la cuota inicial por el índice de variación elevado al número de meses que quedan para finalizar el contrato, que son 34. El tercer mes vamos a pagar esa misma cuota y como han pasado 3 meses, para finalizar el contrato me quedan 33 meses, 36 menos 3. Por tanto, el capital que eso va a producir a mi favor es A sub m por 1,01 elevado a 33. Seguimos así sucesivamente y cuando estemos, por ejemplo, en el mes número 34, al finalizar el mes número 34, yo volveré a pagar la misma cuota. Pero ahora, como han pasado ya 34 meses, esa cuota que yo acabo de pagar al finalizar el mes 34, solamente va a estar 2 meses que me quedan de contrato generando intereses a mi favor. Por tanto, eso me va a producir un capital de A sub m por 1,01 elevado a 2 en este caso, que son los 36 meses del total del contrato, menos los 34 que ya han pasado. Por tanto, como va a estar generando intereses durante solamente los 2 últimos meses, elevamos a 2. En el mes número 35, el 35º, esa cuota mensual que yo pago, le llamo repito, de amortización. Esa amortización mensual, lo que pasa es que le llamo cuota porque es sinónimo, ¿vale? En este contexto, ¿vale? Esa amortización mensual que yo pago en el mes 35º solamente va a estar generando intereses un mes, el mes que me queda para terminar el contrato, que se me acaba en el mes siguiente, en el 36º. Por tanto, el capital generado por esa cuota inicial va a ser la cuota inicial por el índice de variación elevado en este caso a 1, porque es solamente un mes el que va a estar generando intereses a mi favor. Como es elevado a 1, no hace falta ponerlo. Y finalmente, el último mes con el que ya cierro la deuda, el mes 36º, vuelvo a pagar ese capital, ese mismo capital, y como con ese pago estoy saldando la deuda, eso no va a estar ningún mes en el banco generando intereses. En el momento en que termina el mes número 36, este pago de la deuda salda la deuda completamente. Por tanto, esto juega a mi favor tal cual está, sin generar intereses. ¿Vale? En el momento en que termina el mes número 36, el 36º, yo pago esa deuda y aquí termina el contrato. Esto no va a estar ningún mes generando intereses. Por tanto, aunque yo he pagado todo esto de aquí, tenemos que tener en cuenta que todo esto de aquí, de esta columna, me ha generado estos intereses de aquí. Y eso que yo he ido pagando poquito a poco, juega a mi favor. Por tanto, yo al final la cantidad de capital que he pagado equivalente, el pago total, digamos, equivalente, porque como decimos, no es lo mismo pagar después de un mes que pagar después de 36 meses. Y estos pagos de aquí juegan a mi favor con mayor peso que los últimos. Por tanto, ese pago total equivalente es el correspondiente a esta columna de aquí, que en este caso pues va a ser, lo voy a montar al revés, ¿vale? Y vais a saber luego por qué. Va a ser A sub m más A sub m
por 1,01 más a sub m por 1,01 elevado al cuadrado más, ponemos puntos suspensivos por todos los meses que estaban por aquí en medio y que no hemos escrito explícitamente. Llegamos al tercer mes a sub m por 1,01 elevado a 33 más a sub m por 1,01 elevado a 34 y me vais a perdonar, pero lo voy a borrar y lo voy a poner un poquito más para allá, ¿vale? Si queréis podéis pasar los siguientes segundos del vídeo porque esto se va a alargar innecesariamente. Pago total equivalente. Hemos dicho que lo que yo acabo pagando equivalentemente va a ser a sub m más a sub m por 1,01 más a sub m por 1,01 elevado al cuadrado, vamos por aquí, más todos esos meses de por medio que no he puesto, pero que siguen creciendo de la misma manera, subiendo el índice del exponente 1 a 1, más llegamos al tercer mes, a sub m, por 1,01 elevado a 33, más a sub m por 1,01 elevado a 34, más a sub m por 1,01 elevado a 35. Esto es el pago equivalente a lo que yo he devuelto, teniendo en cuenta los intereses que han ido generando también a mi favor. Entonces, en una amortización, de lo que se trata es de que el pago que yo he hecho junto con los intereses generados por ese pago que yo he hecho durante el periodo que dura el contrato, al final se equipare a la cantidad correspondiente a los intereses generados durante los 36 meses que me generan esos 35.000 euros que me han prestado. Entonces, en este caso va a ser 50.076,91 euros. Entonces, recapitulo hasta aquí. El pago que yo he hecho junto con los intereses que generan a mi favor por haberlo pagado con antelación se tiene que equiparar al capital final generado por el préstamo que me han dado, teniendo en cuenta los intereses que me generan durante los 36 meses que dura el contrato. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues mirad, en este punto lo que hacemos es tener en cuenta un resultado que hemos visto ya anteriormente en las progresiones geométricas. Si nosotros tenemos esta cantidad de aquí, esto lo podríamos expresar también, le vamos a llamar, bueno, no le vamos a llamar nada por ahora. Si saco el factor común a sub m, esto va a ser a sub m por 1 más 1,01 más 1,01 elevado al cuadrado más punto suspensivo más 1,01 elevado a 33 más 1,01 elevado a 34 más 1,01 elevado a 35. Y todo eso hemos dicho que es igual a 50.076,91 euros. Entonces, lo único que yo tendría que hacer aquí para poder hallar cuánto es la cuota que hay que pagar mensualmente para cumplir con las condiciones del contrato, lo único que tendríamos que hacer es sumar todo esto y dividírselo a los 50.000 y pico euros que tenemos ahí. Pero para sumar todo esto de aquí podemos tardar mucho tiempo. Entonces, para eso tenemos en cuenta el resultado que obtuvimos en las progresiones geométricas. Recordad que cuando teníamos una progresión geométrica había una fórmula que nos permitía hallar la suma de la progresión con mucha más facilidad. Esa fórmula era S sub n igual al primer término de la sucesión multiplicado por la razón elevado a n, menos 1 partido por la razón menos 1. Esta era una de las fórmulas equivalentes para hallar la suma de los n primeros términos de una sucesión. Entonces, en nuestro caso,
Y aquí voy a intentar cambiar de color para que lo distingamos bien. En nuestro caso, esa progresión geométrica es esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en esa progresión geométrica parece evidente, ¿no?, que lo que estamos multiplicando para obtener el siguiente término dado el anterior, o sea, nos pongamos en el término que nos pongamos para hallar el siguiente, estamos multiplicando siempre por 1,01, ¿verdad? Por eso estamos elevando siempre a algo mayor el 1,01, vamos aumentando el exponente del 1,01. Entonces, en este caso, R va a ser 1,01. Y el primer término de esta progresión geométrica es este de aquí. En este caso es un 1. Por tanto, A sub 1 es igual a 1. Entonces, en nuestro caso, si queremos hallar la suma de todos estos términos, vamos a tener que aplicar esta fórmula teniendo en cuenta que A sub 1 vale 1 y que R vale 1,01. Nos queda solamente un dato más. ¿Cuánto vale n? N es el número de términos que tenemos en la progresión geométrica. Entonces, en este caso, en el de esta progresión geométrica, tenemos un montón de términos. ¿Cómo los podemos contar? Pues daos cuenta de que esos términos tienen un exponente. El último de los exponentes es 35, el anterior es 34, el 33, y así sucesivamente, están enumerados. Pero ojo, porque este de aquí tiene índice 1 y no es el primero. El primero es el anterior. Por tanto, el número de términos que tenemos en total es, desde aquí para adelante, 35, porque están enumerados. Y además tenemos que sumarle este término de aquí. Por tanto, en total son 36 términos. Es decir, que n es igual a 36. ¿Vale? Aquí, si los contamos con cuidado, tenemos 36 términos. Por tanto, tenemos que hallar la suma de los 36 primeros términos. Esa suma de los 36 primeros términos, entonces, sustituyendo con esta fórmula, va a ser 1 por, abrimos la fracción, R, que va a ser 1,01, elevado a n, que en este caso es 36, menos 1, partido de R, que en este caso es 1,01, menos 1. Pues aquí resolvemos con la ayuda de la calculadora y obtenemos, bueno, 1 por algo es algo, ese 1 de delante multiplicando no va a hacer ningún efecto, ¿verdad? En esta fórmula. O sea, lo hacía porque nos mete un término más, tenemos 36 términos en vez de 35. Pero aquí ya no nos hace nada, entonces esto es 1,01 elevado a 36 menos 1, vamos al igual, entre, abrimos paréntesis, 1,01 menos 1, que evidentemente es 0,01, pero bueno, me aseguro que lo he escrito bien. Vale. Y esto es, a ver, 43,0769. Lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Con 4 cifras decimales. Bueno, como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cifras significativas, aquí mejor vamos a coger 7 también, ¿vale? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Y vamos a coger entonces 2 más. Después viene 8 y 7 con un 8 detrás, que eso va a ser 88. ¿De acuerdo? Voy a repetir el cálculo solo para asegurarme. 1,01 elevado a 36 menos 1 entre 0,01. 43,06. Vale, perfecto. Bueno, pues ya sabemos cuánto vale esta suma. Vale esto de aquí. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora para poder hallar el valor de esta cuota es sustituir esa progresión geométrica que está sumándose término a término por el valor de su suma que hemos hallado a través de la fórmula de la suma de las progresiones geométricas que explicamos hace varios vídeos. Entonces, en este caso, esto de aquí sería equivalente a sub m por 43,07688 igual a 50.076,91 euros. Pues ya está. Lo único que tenemos que hacer ahora es despejar A sub m. A sub m, en nuestro caso, es igual a 50.076 euros, 91,
entre 43,07688. Esto va a ser igual, a ver, a 50,076,91 entre 43,07688. Esto nos genera, por tanto, una cuota mensual, en este caso era una amortización mensual de 1.162,50 euros, redondeando. Tenemos que tener en cuenta que no podemos pagar menos de un céntimo, entonces tenemos que redondear los céntimos, obligatoriamente. 1.162,50. Vale. Pues entonces esto significa que bajo estas condiciones del contrato del préstamo, necesariamente, como mínimo, mensualmente va a ser necesario que el pago sea de 1.162,50 euros. Y si realizamos la tabla completa de amortización, al final del todo, en el último pago, en el número 36, vamos a obtener que la deuda pendiente debe ser o exactamente cero o quizá 1 o 2 céntimos a nuestro favor o a favor del banco. Y ya sabéis que ese céntimo o 2 céntimos que puede variar con respecto a cero tiene que ver con el hecho de ir redondeando esta cuota de amortización. Pero en este caso, como si habéis seguido el proceso y lo habéis seguido calculando vosotros también, habréis comprobado que después de este cero había otro cero más. Y como ese cero hace que el resultado sea muy parecido al que hemos redondeado, hace que probablemente al terminar esa tabla de amortización el resultado sea exactamente cero. Si después de este cero hubiera, por ejemplo, un 4 o esto fuera 49,5, entonces es posible que al final sí que nos variara en algunos céntimos el resultado final. Pero en este caso la aproximación está muy cerca del valor que da exactamente. Entonces probablemente al hacer la tabla de amortización nos queda al final un 0. No os invito a resolverlo porque son 36 pasos y es muy largo, pero si lo resolvéis comentádmelo, ¿vale? Y lo corregimos. En el siguiente vídeo, por tanto, lo que vamos a hacer es este mismo procedimiento, pero aplicado al caso genérico. No hablaremos de porcentajes concretos anuales, ni de capital inicial prestado, ni de un número concreto de años a devolver. Hablaremos de todos estos casos genéricos, le daremos letras como valores y eso nos va a permitir llegar a una fórmula que será la que nos permitirá desde entonces en adelante resolver estos problemas de manera muchísimo más rápida a la que hemos hecho en este vídeo.